El equipo de pueblos parte en dirección a Peñafiel, una ciudad milenaria llena de sorpresas. Vamos a ubicarla. Peñafiel se levanta en pleno Valle del Duero, en el centro de la comarca a la que da nombre, a 56 kilómetros al este de la capital vallisoletana. Si partimos de esta ciudad, tan solo tenemos que seguir la Nacional 1 hasta Aranda del Duero y en este punto tomar la Nacional 122. Desde la lejanía podemos observar un castillo que parece encantado. Sus piedras se extienden sobre el terreno, conformando una silueta alargada que se asemeja a la de un barco. Peñafiel ha sido siempre encrucijada de caminos y culturas. La ciudad de hoy es el resultado de la suma de todas ellas. Nos acercamos ahora a su historia. Aunque podríamos fijar el origen de Peñafiel en la prehistoria, su fundación corresponde a Ruy Laínez y data del año 943. No obstante, es durante la Reconquista cuando la población cobra mayor protagonismo. Al pie del cerro que domina el castillo, levantado por mandato del conde Sancho García, se asienta entonces un importante núcleo urbano. Poco a poco se van agregando diferentes barrios donde convivirán durante siglos cristianos, judíos y moriscos. Tiempo después, Sancho IV concede la villa junto con el señorío de Villena a su hermano don Manuel. La heredará posteriormente su hijo, don Juan Manuel, que será el gran señor de la villa, pues la elige como el lugar preferido de todos sus estados. Tras él llega un siglo de luchas por el dominio del lugar entre nobles castellanos, navarros y aragoneses. A esto pone fin Enrique IV, que en 1456 dona la urbe a Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava y conde de Urueña. Hasta el siglo XIX, la familia Girón tendrá en su poder este territorio, ostentando los títulos de marqueses de Peñafiel y duques de Osuna. A pesar de la pérdida de habitantes que ha sufrido la comarca en los últimos tiempos, hoy Peñafiel vive un presente brillante. Vamos a coger la madeja de la historia y vamos a ir hilándola con la ayuda de don Jesús de la Villa, historiador y director del Museo Comarcal de Peñafiel. Hablamos de los orígenes de la fundación de Peñafiel allá por el año 943, pero don Jesús, antes habría habitantes por la zona, ¿no? Algún vestigio queda, ¿no? Sí, queda naturalmente en el propio término municipal de Peñafiel, en lo que corresponde a una pedanía actualmente, que es Padilla de Duero. Están los restos excavados en la actualidad, o excavándose, de una ciudad celtibérica, una ciudad vaccea bastante grande, de la que no conocemos el nombre con seguridad, pero que quizá coincida con la que después los romanos llamaron Pintia, que aparece así en los itinerarios de las calzadas romanas. Era una ciudad muy grande, comparable a Roa, una de las más grandes realmente de la zona del Duero. Y sus orígenes se remontan por lo menos al siglo V antes de Cristo. Quiere decirse que hace 2500 años en la zona, en el propio término de Peñafiel, había ya una población asentada, una tradición urbana, ¿no? ¿Y algún asentamiento romano o posterior, tal y como decía, no? En la propia ciudad de Pintia, si la llamamos así, se mantuvo el asentamiento romano, es decir, se mantuvo el asentamiento y ya en época romana pues se urbanizó y se crearon construcciones correspondientes a la administración de ese territorio. Pero aparte de esto, también los romanos mantuvieron y crearon en todo el entorno una red de carreteras y de vías relativamente tupidas. Quiere decirse que actualmente en Peñafiel, como resultado de ello, aparte de los restos de la ciudad de Pintia, que se pueden contemplar parcialmente, excavados y expuestos, se conservan los restos de tres puentes romanos, dos en muy buen estado, uno sobre el Duratón, otro sobre un río más pequeño, que es el río Arroyo Botijas, y los restos de otro restaurado en la Edad Media, que era sobre el Duero, de manera que en época romana aquí se produjo un cruce importantísimo de vías, tanto vías que iban a lo largo del Duero, como otras que, siguiendo desde el Duratón, iban hacia el norte. O sea, por tanto, estamos hablando de esa encrucijada de caminos y con vida propia, quiero decir, con asentamiento, ¿no? Sí, con asentamiento. El asentamiento siguió estando hasta incluso la Alta Edad Media, hasta el siglo VII, en Pintia, en lo que había sido previamente ciudad celtibérica, que no está donde está hoy el mismo Peñafiel, sino nada a 3 kilómetros, pero en el propio Peñafiel, en el castillo, también desde época celtibérica, dada la posición claramente dominante de toda esta zona del cruce de la desembocadura del Duratón en el Duero, allí hubo también una población más pequeña, celtibérica, y desde luego en
época romana un puesto vigía con seguridad. Hubo allí un puesto de vigilancia y de control de este cruce importante de caminos y también de estas rutas fluviales que son naturales, que son el Valle del Duratón y el Valle del Duero, naturalmente. ¿Hubo paso de godos, visigodos, árabes? Sí, pasaron por aquí, en realidad todos, como por toda España, Ajá. por toda la meseta. Quiere decir que hubo una población visigoda asentada en el entorno de Pintia. Después se produjo la conquista árabe y durante aproximadamente 2 siglos no sabemos exactamente qué ocurrió allí. Debió mantenerse alguna población refugiada, como en toda la zona del Valle del Duratón y de esta zona del Duero, refugiada en cuevas cavadas en la caliza de los acantilados que hay allí, de los tesos. Y después de un periodo de gran despoblamiento, quizá no completo, porque siempre ha sido una zona muy feraz, pero desde muy pronto, desde el principio mismo, digamos, de la reconquista de Castilla, de la Extremadura castellana, ni más ni menos que antes de la mitad del siglo X, como se ha dicho antes del 950, pues ya hubo reconquista y hubo repoblación por parte del condado de Castilla. ¿Y quién fue Ruy Laínez? Sí, Ruy Laínez es uno de los personajes principales y más importantes de la creación de Castilla como entidad política, asociado familiar y políticamente a el primer conde independiente, a Fernán González. De manera que, aunque hay dudas sobre exactamente por si está la tradición de que fue Ruy Laínez, pero lo que existe documentalmente es la constancia de que el propio Fernán González fue el que ordenó, el que mandó reconstruir el castillo de Peñafiel. En cualquier caso, en esta época, en torno a 943, entre 43 y 47, es cuando se ocupa de forma efectiva Peñafiel por el condado de Castilla. ¿Y por qué se hace, y concretamente ahí ese castillo? ¿Hay motivos defensivos? ¿Buscamos qué es lo que se buscaba? Sí, evidentemente el castillo, para quien lo conozca, sabrá y tendrá claramente en la cabeza la imagen de esa roca, de ese cerro testigo elevadísimo, prácticamente inexpugnable, que había sido ya elegido, como hemos dicho antes, por los celtíberos y por los romanos como punto de vivienda y sobre todo de defensa y vigilancia, y que naturalmente aseguraba la vigilancia y el dominio de un punto crucial en el cruce del Duero. Tenemos que pensar que en la Edad Media... Pero el castillo, con perdón, lo mandó edificar Sancho García, ¿no? Como hemos dicho. En realidad, no existe con anterioridad. Sancho García es, digamos, es cuando ya se asienta la Reconquista. Pero en el momento mismo, la primera vez que se reconquista, digamos ya en la Edad Media, en la época del Condado de Castilla, existe ya una orden para repoblar y fortificar el cerro por el propio Fernán González. En el año 900 hay dudas sobre entre el 43 y el 47. De manera que en esa época ya existe una fortaleza, o se crea una fortaleza. Lo que pasa es que inmediatamente después, poco después, 40 años después, se produce la reacción del califato, con Almanzor a la cabeza, que reconquista para el mundo musulmán pues todas las tierras de la meseta. Llega a León, destruye León, llega a Santiago, como es sabido, destruye Barcelona, etcétera. Y en esta época, pues claro, se produce un retroceso. Y cuando se recupera de nuevo, ya es en época, efectivamente, de Sancho García, en el año 1013, que es cuando definitivamente se fortifica la población, se repuebla, después de esta época, este interregno musulmán, ¿no? ¿Y qué hay de la leyenda que dice del conde Sancho García golpear con la lanza la puerta de esa antigua fortaleza diciendo en adelante esta será la peña más fiel de Castilla? Sí, eso es una leyenda, es una bellísima leyenda que además justifica el nombre de la población. En realidad, siempre la historia digamos científica como ciencia, cuando tiene que comprobar lo que son las leyendas, a veces se encuentra con dificultades. No sabemos con seguridad si fue así, no sabemos ni siquiera con seguridad si el nombre de Peñafiel siempre fue en las primeras épocas de la Reconquista. Sí lo fue desde luego desde el siglo X. Y parece que en un momento de disputa sobre todo entre el reino leonés, que en este momento estaba en esta zona del Duero, representado por los Ansúrez, el fundador de Peñafiel fue don Pedro Ansúrez, recordémoslo, y por otra parte frente a Castilla, el condado de Castilla, representado por los descendientes de Fernán González. En estas disputas entre el reino y el condado, nominalmente dependiente del reino, pero realmente independiente, es cuando Peñafiel, que siempre se ha sentido fundamentalmente castellano, pues quedó del lado castellano, y de ahí el mote, de ahí el lema de esta será la peña más fiel de Castilla.
Don Juan Manuel sería el gran señor de la villa en algún momento. Sí, claro, el gran momento, digamos que Peñafiel, después de la Reconquista en el 1013, pues va creciendo, van creándose barrios, van construyéndose iglesias, llega a tener una judería importante, pero el momento, digamos, de mayor brillo histórico de Peñafiel, o el primer gran momento, hay un segundo momento más importante después, pero el primer gran momento es sin duda cuando Peñafiel deja de ser una población sometida directamente al rey, villa de realengo, y pasa a ser villa de señorío sometida a los Manuel, a don Juan Manuel. Y don Juan Manuel, recordémoslo, es no solo el escritor en prosa castellana más importante del siglo XIII-XIV, es realmente el creador de la prosa castellana, podemos decirlo como tal, de la prosa de ficción, con su magnífico libro El Conde Lucanor y otros, sino que además era el señor feudal, podríamos decirlo, en fin, de una forma un poco anacrónica, pero en todo caso, el señor más importante de Castilla. Era comparable en su poderío y su dinero y sus riquezas a los propios reyes. Fue padre de reyes, de la reina doña Juana Manuel, pronto abuelo y, en alguna medida, pues naturalmente ancesto de nuestros actuales reyes. De manera que ese fue el momento más brillante de Peñafiel, cuando el Alcázar, que ya existía de antes, se convierte en la sede de una corte señorial muy refinada, con presencia de médicos judíos, de literatos árabes, igual que había ocurrido en la corte de Alfonso X, tío de don Juan Manuel. Luego viene también expulsión de judíos y demás. Sí, también, un poco más adelante, naturalmente. Tenemos constancia, en Peñafiel todavía se conserva una calle de la judería, un parque de la judería, y tenemos constancia de que hubo una judería importante, una judería que, para que nos hagamos una idea, tributaba casi 1/3 de todo el dinero que recogían las distintas autoridades de Peñafiel, tanto religiosas como civiles. De manera que es una judería importante, una judería de la que salieron médicos, como el médico particular del don Juan Manuel, pero también, para que nos hagamos una idea, el rabino mayor de Castilla, es decir, la máxima autoridad de Castilla en un momento dado del siglo XIV, era de Peñafiel y murió allí y fue enterrado en Peñafiel. Luego la judería, pues como todas las juderías de Castilla, desde finales del siglo XIV, pues se ve sometida a ataques, se ve sometida a una privación de derechos, a una limitación de espacio, y finalmente tenemos constancia de que en 1465 todavía había una judería importante, con unos judíos tan ricos como para comprar bienes que pertenecían a los a distintos monasterios o incluso a la Universidad de Valladolid. Y después, en 1492, pues desapareció como todas las juderías de Castilla, desapareció, y de España, desapareció en parte porque se fueron los que no quisieron convertirse y en parte porque se convirtieron muchos de ellos. Realmente en Peñafiel se calcula que por lo menos la mitad de la judería, la mitad de los judíos se convirtieron y quedaron aquí. De hecho, una generación posterior o dos generaciones posterior, pues descendiente de estos judíos que quedaron, nació en Peñafiel Diego de San Pedro, que es uno de los poetas más importantes del Renacimiento español. Por esas fechas de las que estamos hablando, alrededor de 1456, ¿por qué se dona esa la urbe a Pedro Girón? Es decir, maestre de la Orden de Calatrava, o sea, estamos hablando de órdenes militares ya. Sí, en realidad es que se ha dicho bien en el resumen inicial que se ha pasado. Hay un momento en que Peñafiel pasa a ser, después de don Juan Manuel y de su hija, vuelve a ser propiedad señorío real, porque su hija era reina y entonces recupera todos sus bienes, pasan a la monarquía, y durante un cierto tiempo hay una disputa de Peñafiel y de su señorío entre distintos nobles, entre distintas casas. Entre ellas, la más importante, hay que decir que es ni más ni menos que la rama aragonesa de los Trastámaras, es decir, en Peñafiel, para que nos hagamos una idea, fue señor y tuvo su alcázar también y su castillo Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico, y desde allí, como gran señor que era de Castilla, aun siendo rey de Navarra y luego rey de Aragón, desde allí pues fustigaba de alguna manera, o atacaba, o estaba en disputa con el rey de Castilla. En Peñafiel nació, por ejemplo, es quizá el vecino, digamos así, o el oriundo más famoso, el famoso príncipe de Viana, Carlos de Viana, el hermano mayor de Fernando el Católico, que de haber vivido habría unificado las coronas de Navarra y Aragón, pero quizá no la de Castilla. Aunque también estuvo prometido, o se intentó prometer con Isabel la Católica, quizá habría sido un sustituto previo de Fernando el Católico. Bien, en este momento que existen estas disputas, pues claro, con unos señores que eran reyes de otros reinos y que fustigaban y que atacaban al rey de Castilla, pues se elimina ese señorío. El rey de Castilla, Enrique IV, echa de alguna manera, se expulsa, priva a los Trastámara aragoneses
de su señorío de Peñafiel, y después de unos cuantos años se lo entrega a otros grandes señores de Castilla de ese momento, que le dan especialmente fieles para evitar que nunca más pudiera estar en su contra. Peñafiel y su importante señorío se lo da a la familia de los Pachecos y los Girones, que eran gente de su entorno más inmediato. ¿Estamos hablando de condes o estamos hablando de marqueses? En realidad Peñafiel ha pasado por varias fases. Existió condado, pero durante no mucho tiempo. Quiere decirse que rápidamente los primeros Girón, que son los que reciben el título como tal, aparecen como condes de Peñafiel, pero rápidamente en la segunda generación pasan ya a ser marqueses de Peñafiel, que es el título que se ha mantenido hasta la actualidad dentro de la casa del Ducado de Osuna. Uh-huh. Hemos hablado de ese momento especial con don Manuel, ¿y qué otro momento era el que quería usted apuntar? El que también he citado después, el don Juan Manuel, es un momento muy brillante político y culturalmente, pero el momento de la corte de Juan II de Aragón en Peñafiel, donde llegó a nacer aquí su hijo, el príncipe Carlos de Viana, con su mujer Blanca de Navarra, que era reina de Navarra. Es decir, hubo un momento en que Peñafiel fue el principal señorío en Castilla del rey de Navarra y del rey de Aragón, que eran la misma persona. En ese momento, evidentemente, hay un florecimiento, un aumento en todos los sentidos. ¿Estamos hablando del siglo? El siglo XV. Estamos en torno a 1420, 1430. Y en ese momento también, para quien conozca Peñafiel, de ese momento queda el testimonio, probablemente, de lo que es el monumento, aparte del castillo, más conocido de Peñafiel, que es la Plaza del Coso, el espacio urbano más bonito y más espectacular de Peñafiel. Con toda probabilidad se construyó en esta época como lugar para festejos de toros, quizá para torneos, en todo caso como un gran espacio público de representación. En torno a 1430 esto fue y se debió al que después sería Juan II de Aragón. Don Jesús, claro, el tiempo pasa inexorablemente. ¿Qué podemos señalar, en el resto de los siglos, siglo XVII, XVIII? Pues una vez que Peñafiel queda en manos como señorío de los duques de Osuna, de los Tellez Girón, que luego serían duques de Osuna, pues se mantiene así a lo largo de todos los hasta el siglo XIX. Hay que decir que recibe grandes beneficios de los duques de Osuna, que tenían un palacio también en Peñafiel, tenían un palacio aquí donde residieron en Peñafiel mucho tiempo, y esto hizo, por ejemplo, que en el siglo XVI se renovaran todas las iglesias, se crearan capillas, se crearan riqueza en general, hubiera nuevos molinos, etcétera. Merece la pena citar al menos algo, porque es muy espectacular para quien llega a Peñafiel, y es que un descendiente de don Juan Manuel de Villena, mantuvo su conexión con Peñafiel, aunque en Peñafiel ya no era señorío de los Manuel, de manera que se hizo enterrar en el convento de San Pablo, donde estaba enterrado también don Juan Manuel, y allí se hizo construir una capilla funeraria espectacular, de estilo plateresco, que realmente está entre los mejores monumentos platerescos de Castilla y probablemente de España. Este señor, don Juan Manuel de Villena, recordémoslo, fue el primer caballero español que ostentó el toisón de oro, la gran condecoración del toisón de oro que todavía dan los reyes de España. Bueno, luego siguió la historia. Peñafiel pasó por la Guerra de la Independencia, sufrió mucho entonces, fue sede de un destacamento francés que era hostigado y a la vez perseguía al empecinado, al cura Merino, que pasaron todos por Peñafiel, y así entró en el siglo XIX, cuando todavía despuntó en torno a 1870-80 con la llegada del ferrocarril, con la creación de una burguesía agraria, que es la que ha dado un poco la configuración del Peñafiel actual. Parte de ese tejido histórico lo conforman los festejos y las tradiciones populares. Vamos a descubrir cuáles son, en este caso, a través de la voz de don Pedro Peña, presidente de la Comisión de Festejos. Don Pedro, ¿cuál sería o cuál es de hecho el calendario festivo de Peñafiel? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por las fiestas patronales, si le parece a usted. Pues adelante. ¿Cuándo tienen lugar? El 14 de agosto empiezan, del 14 al 18 de agosto. ¿Y son las de...? Nuestra Señora y San Roque. Ajá. Mejor dicho, el programa empieza el día 1 de agosto, del 1 al 18. Lo que pasa es que del 1 al 13 son actividades deportivas, culturales, y a partir del 14 es cuando empiezan ya las fiestas, sí. Por tanto, casi se pasan ustedes el mes entero en fiestas, ¿no? Pues prácticamente sí, porque el mes anterior también hay alguna actividad ya, en fin. Y bueno, y en preparativos medio año. O sea que... Medio año de preparativo.
Sí, bueno, las orquestas ya las tenemos preparadas, ¿eh? Para el año que viene las orquestas las preparamos en el mes de diciembre. Son ustedes previsores, vamos. Sí, es que hay que hacerlo así porque si no lo que tú quieres después no lo encuentras. Normal. Entonces tienes que estar preparado. Y esto, la experiencia, yo llevo 8 años ya haciendo las fiestas y bueno, la experiencia pues también se conoce y me dice que las cosas hay que hacerlas con tiempo para que salgan regular. ¿Y qué hacen ustedes? Tenemos ya orquestas, pero ¿qué más? ¿Qué actos hay? ¿Hay algún acto especial, diferente, distinto? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, durante las fiestas no solo son las orquestas, que son muy importantes, de las fiestas, pero lo más importante, o tan importante, son los toros. Nosotros tenemos a partir del día 14, empieza con el chupinazo que se lanza desde el ayuntamiento a las 12 del mediodía. Ahí ya empieza la fiesta, ya empieza el bullicio de la gente está esperando que se salte el chupinazo para empezar la fiesta. Por la tarde tenemos después el desencajonamiento. Las peñas van disfrazadas, van preparadas de peñas, todas a la Plaza Alcoso, que tenemos una plaza muy particular también. Y dentro de la plaza hacemos el ruedo. Creo que hay muy pocas en España como esta porque nosotros las corridas y novilladas las damos gratis. Ajá. ¿Y el ruedo que es un ruedo portátil? Es un ruedo portátil, se pone solo durante las fiestas, después se quita. Y bueno, la gente entra durante la corrida, entra y sale cuando a él le da la gana. Entonces, como he dicho, por la tarde las peñas el día 14 ya se disfrazan y van a la Plaza Toros, al Coso, para esperar a las reses que se van a lidiar los días sucesivos. A partir de ahí, por la noche ya verbena. Al día siguiente ya empiezan los encierros, día 15, 16, 17 y 18 hay encierros todos los días. Como he dicho, hay 4 encierros, por las tardes están las capeas y por la mañana hay capeas y por las tardes. Y después de las capeas hay novilladas. ¿Estos encierros que se hacen en esa misma plaza, por las calles? Los encierros vienen del campo, Ajá. Del campo para una distancia de 1,5 kilómetros aproximadamente. El recorrido es todo vallado, Está todo vallado para que no se pueda escapar ningún animal. ¿Y qué corren los mozos y las mozas? ¿Hay recortadores? ¿Cómo lo hacen? Sí. Bueno, corre todo el mundo, excepto caballistas, porque como ya he dicho, está vallado, pues lo que no hay son caballistas. Pero lo demás, pues bueno, pues a lo mejor hay algún día, si pilla fin de semana o festivo, en otros pueblos, pues a lo mejor hay 15 o 20.000 personas. Eso está lleno completamente. Parece mentira que se pueda meter tanta gente en una plaza. ¿Y hay algún acto religioso o algún acto, digamos, tradicional al margen de los toros? Y a Nuestra Señora de San Roque hay misa el día de San Roque con procesión. También hay procesión y bueno, pues todo eso. Después tenemos aquí también todos los días durante las fiestas un baile muy tradicional, muy típico, que yo le diría pues el himno de Peñafiel en fiestas, el famoso chúndara. ¿Chúndara? Chúndara, sí. Esto es un baile muy tradicional que se lleva bailando desde los años 50 en Peñafiel. Es una adaptación del pasodoble de la entrada. La letra de este pasodoble del chúndara, que así se llama aquí, recuerda al que fue alcalde durante la República, un señor que fue alcalde durante la República, que tuvo que prohibir por mandato gubernamental los festejos taurinos, estando ya los toros en un paraje que se llamaba Pajares, ya para celebrarse las fiestas. Entonces los mozos se enfadaron y claro, pues le sacaron cantares. Y de ahí viene lo del chúndara, que tiene una letra muy particular también. Es un baile que se baila saltando, agarrados unos a otros, y todo el mundo lo canta. Entonces este es un acto más que se celebra durante las fiestas. Todos los días de fiesta, a las 5 de la tarde, van los mozos desde la Plaza de España a la Plaza del Coso, antes de la corrida. A las 5 de la tarde empieza. Detrás de los mozos va la banda municipal y las autoridades. La banda municipal tocando el chúndara, los mozos bailando y la gente desde los balcones, la gente de las viviendas, tirando agua a los mozos pidiendo agua y la gente tirándoselo. Este baile, pues, dura 2 horas, 2 horas y media. O sea, que es lentísimo. Y hasta que no llega el chúndara, que es así se llama, no empieza la corrida o novillada. Don Pedro, ¿y qué otras festividades tenemos? Bueno, después tenemos la fiesta de la vendimia. La fiesta de la vendimia, pues es una fiesta que tradicionalmente pues había una pisada de uva, después de la uva salía el mosto, se repartía entre la gente el mosto y demás. ¿Y esto que es allá septiembre, octubre? Esto es a primeros de octubre, sí. A raíz de ahí, de eso ya parece que estaba un poco anticuado y el año pasado ya se ha hecho una fiesta nueva, llamada River Joven. Este año se ha querido dar otro enfoque más directamente al vino. Como
todo va relacionado con vino en esta zona. Además de la pisada de la uva, como es tradicional, pues hemos querido dedicar esta fiesta al vino joven. De ahí que han acudido más de 40 bodegas a exponer sus vinos jóvenes. También han colaborado restaurantes de la zona, cada uno con su especialidad en distintos platos. Por lo tanto, es un día muy importante para todo el consumidor. Todo lo hemos hecho en los pabellones del polideportivo, claro, que es donde tenemos los pabellones cubiertos y allí es donde se hacen todas las actuaciones, menos la de la fiesta que hemos hablado antes. También tenemos después los carnavales, en febrero. Pues las distintas peñas de la localidad se disfrazan y, bueno, el ayuntamiento le da un premio por al más original, ¿no? La más numerosa, la mejor pancarta, o la más original, sí, en resumidas cuentas. Semana Santa, ¿qué tal? Semana Santa, exactamente. La gente de Peñafiel pues tiene mucha vocación y respeto para esta fiesta, y para destacar tenemos el Domingo de Resurrección, el que celebramos el Día del Ángel. No sé si le suena. ¿No suena? ¿Y qué consiste? ¿Qué hacen? Es también, esta es fiesta declarada de interés turístico regional, lo mismo que la fiesta de Nuestra Señora en San Roque. Hacemos una procesión desde la Plaza España hasta la Plaza del Coso, en la que llevamos a la Virgen cubierta con un manto, en la procesión. En la plaza se colocan dos torreones adornados tapados con tela, y en el centro de uno de ellos se coloca a la Virgen, cuando se llega a la Plaza del Coso, que es donde se celebra todo esto. Se coloca en el centro de los dos torreones, la Virgen. De uno de ellos, de los torreones, sale un globo. Al llegar de frente donde está la Virgen, se abre ese globo y sale un niño vestido de ángel. Baja donde está la Virgen y la quita el velo de luto. Y por eso es el día de resurrección. Ha resucitado Jesucristo, entonces ya la Virgen ya no está de luto. Ese día pues se reúnen miles de personas también en la Plaza del Coso. Es una celebración muy bonita. Creo que en España solo se celebran en 3 sitios, que uno de ellos es Peñafiel, Aranda y Tudela de Navarra. Y es un acto también muy bonito, y más en el Coso, en la Plaza del Coso, que tiene una imagen, todo aquello precioso. Historias, fiestas y ese arte milenario. Todo ello lo debemos sumar a la importantísima denominación de origen de Ribera del Duero, que hacen de Peñafiel una localidad sumamente próspera. Al frente de su ayuntamiento está don Félix Ángel Martín Díez. Don Félix, ¿con qué tipo de ciudad se encuentra el viajero que llega hasta Peñafiel? Peñafiel es un núcleo importante, es un núcleo cabecera de una comarca de más de 20 municipios. Es un municipio de más de 5.000 habitantes y que ofrece pues todos los servicios típicos de un municipio cabecera de comarca, ¿no? Es un municipio con una industria vitivinícola muy importante, con una industria azucarera también muy importante, una industria galletera, una industria de quesos, en definitiva una industria agraria de transformación pues relevante. Y luego, como cabecera de comarca, pues un municipio con un sector servicios pues de importancia y un sector comercio de importancia también. O sea que ustedes en cuestiones de comida y bebida no tienen problemas, ¿no? Pues no, gracias a Dios tenemos unos productos realmente maravillosos, y además es uno de los pilares de nuestro desarrollo, porque lo importante en todo lo que son el mundo rural y en los municipios rurales es que los productos que se hacen en la zona se elaboren al máximo y salgan al mercado con el valor añadido mayor posible, porque así toda esa riqueza genera en la propia comarca y bueno, pues estamos teniendo un desarrollo pues aceptable. ¿Qué ha supuesto para ustedes esa denominación de origen Ribera del Duero? Pues ha supuesto muchísimo. Ha supuesto, en primer lugar diría yo, una imagen. Es decir, la Ribera del Duero tiene una imagen de vinos de alta calidad, unos vinos reconocidos no solo en España, sino también fuera de España, y nos ha dado una imagen importante como Peñafiel, como cuna y cabecera de la Ribera del Duero. Y luego ha sido un desarrollo importantísimo, porque tenemos que tener en cuenta que las bodegas requieren los viñedos, y los viñedos es el sector agrícola, el cultivo más social de todos, es decir, el que mayor mano de obra emplea, ¿no? No olvidemos que no se trata de coger la uva, sino que hay que podar en verde, hay que tratar las viñas, hay que ararlas, y
casi todos los procesos hoy en día en estas viñas tan cuidadas pues se hacen manualmente, es decir, la poda, la recogida de uva, por tanto estamos hablando de un sector muy pujante y muy dinámico. Don Félix, ¿cómo se plantean ustedes este presente y futuro? ¿Puede dar esta industria, verdad, agroalimentaria trabajo pues a los jóvenes, el fenómeno de la emigración? Cuéntenos. Sí, nosotros estamos en dos vertientes trabajando, porque no es fácil en el mundo rural, y sobre todo en los municipios como el caso de Peñafiel, que están a cierta distancia de la capital. Nosotros estamos a 60 kilómetros de Valladolid, luego estamos a una distancia que no podemos vivir de lo que es el entorno o la influencia de una gran capital como es Valladolid. Nosotros tenemos que vivir de nuestra propia economía. Y nosotros tenemos dos factores fundamentales. En primer lugar, este desarrollo económico en este sector de industria agroalimentaria de transformación y el sector servicios. Nosotros tenemos una industria turística realmente importante. Y luego, en la otra vertiente, que es la política de servicios. Es decir, tenemos que procurar crear puestos de trabajo, pero también tenemos que procurar que esa gente que trabaja en Peñafiel viva en Peñafiel, porque hay una tendencia generalizada, ¿no?, a ir a vivir, sobre todo los matrimonios jóvenes, a las capitales. Y para eso tenemos que aplicar una política de servicios muy importantes. Hablo de servicios sanitarios, servicios educativos, servicios de ocio, culturales, deportivos, de todo tipo, y una política residencial, una política urbanística que favorezca la construcción de viviendas también de todo tipo, es decir, viviendas adosadas, viviendas aisladas y viviendas en bloque o viviendas en piso. Con esos dos parámetros de política de servicios y política de dinamización económica es como estamos consiguiendo no solo mantener nuestra población, sino aumentarla, que no es fácil en el mundo rural. Y lo que es la ciudad en sí, ¿qué grado de conservación tiene? ¿Cómo crece? ¿De qué manera lo hace? Nosotros tenemos un casco histórico protegido importante y hemos aplicado unas medidas que pusimos en marcha ya hace 6 años de dinamización de la construcción en el casco histórico. Es decir, queremos un casco histórico conservando los parámetros de casco histórico, pero que no sea fantasma, es decir, que la gente viva y que se abran comercios. El peligro que podemos tener si tenemos una política conservacionista al 100% es que al final el casco histórico parezca un pueblo fantasma, ¿no?, donde veas una fachada sin que no vive nadie, veas un comercio cerrado. Entonces, esa política que aplicamos con reducción de impuestos en el casco histórico, con favorecer la construcción del casco histórico, nos ha dado un dinamismo realmente importante. Hemos hecho un plan de reforma integral del comercio del casco histórico y al final el casco histórico, la gente está volviendo a construir, está viviendo y se están abriendo comercios. Y el casco histórico tiene vida. Conservamos, en colaboración con la Comisión de Patrimonio de Valladolid, conservamos las características de nuestro casco histórico, pero al final le estamos dando dinamismo porque es muy bonito pasear por el casco histórico y sobre todo en Peñafiel, pues el paseo desde la Plaza España, donde está el Ayuntamiento, a la Plaza del Coso, donde está la Plaza de Toros, que realmente es un ejemplo de arquitectura popular maravilloso. Teniendo en cuenta esa riqueza que también supone para Peñafiel el hecho de la visita turística, ¿qué propuesta nos hace, qué propuesta hace a aquellas personas que nos están escuchando y que no conozcan Peñafiel? Hombre, yo en primer lugar les haría una propuesta de visitar la Ribera del Duero, de visitar Peñafiel, porque van a encontrar un grandísimo patrimonio y una grandísima gastronomía. Yo aconsejo a todo el mundo que venga y que llegará a Peñafiel a ver nuestro maravilloso castillo, ese castillo que es monumento nacional y ese castillo que tiene uno de los mejores museos del vino de Europa que existe en estos momentos. O sea, hemos unido nuestro mejor patrimonio, que es el castillo, con el sector más pujante, que es el vino. Y tenemos realmente en el interior del castillo uno de los mejores museos del vino de Europa. Y para darles un dato, este año último hemos pasado de los 100.000 visitantes. Es decir, que estamos hablando de un dinamismo turístico importante. Y luego aconsejamos dar un paseo por el casco histórico, visitar la Plaza del Coso, el Museo de Arte, que realmente es extraordinario, todas las mayores muestras de arte de los 20 pueblos de la comarca, el Museo de Arquitectura Popular de la Casa de la Ribera y el aula de arqueología sobre el yacimiento Baceo de Pintia. Sí, tenemos productos turísticos muy importantes y muy agradables de visitar. Y luego en la gastronomía no cabe duda que lo mejor que se puede hacer en Peñafiel es llegar, comer un buen cuarto de lechazo, con una ensalada, un buen vino de la Ribera y terminar con un poquito queso, flor de esgueva, y yo creo que haremos el viaje pues completísimo. Como ya hemos apuntado, la denominación de origen Ribera del Duero ha contribuido enormemente a la prosperidad de la zona. Doña Paloma Escribano es presidenta de las bodegas Balsardo de Peñafiel.
Doña Paloma, ¿cómo podemos definir cómo son los vinos de la Ribera de Duero? Vamos a ver, los vinos de la Ribera del Duero, en general, bueno, la fama que están cogiendo, pero ¿se refiere usted más bien en particular a los nuestros o en general a los vinos de la Ribera? Pues un poco en particular y un poquito en general. Bueno, pues en realidad los vinos de la Ribera del Duero vienen de uva tempranillo, la mayoría, que es la variedad más característica de la Ribera del Duero. Entonces, esta uva es muy equilibrada en taninos, tiene una gran finura aromática, y luego la tierra, que ayuda muchísimo porque la ayuda es esencial. Ya sabe que una misma variedad de cepa, pues en un terreno da un tipo de uva y en otro otra, ¿no? Entonces yo creo que ayudado por la tierra de la Ribera del Duero, que es fantástica, y la variedad, pues el clima también influye mucho por la altitud, pues yo creo que todo esto ayuda a la calidad de uva que tenemos en la Ribera del Duero. ¿Hay algún momento, evidentemente vino lo ha habido siempre, ¿hay algún momento que se descubre esa calidad de la Ribera de Duero? No, yo creo que hay un viejo dicho que se decía que en las tierras buenas se planta el trigo y en las malas el vino, se decía antiguamente en Castilla. Entonces, bueno, cuando plantó Vega Sicilia, cuando plantó Protos, esto fue a principios de siglo, y había ya antes. Con lo cual quiere decir que ya eran dos marcas que han demostrado que es buena la calidad de la uva en la Ribera del Duero, ¿no? Luego que los viticultores se fueran animando más tarde a plantar ante el tener que dejar los otros tipos de cultivo y volver un poco al viñedo que había sido característico en la zona, característico a nivel de pequeños viticultores, porque allí no hay grandes viticultores, allí casi todos son pequeños minifundios, ¿no? Hubo un retorno, por tanto, ¿no? Ha habido un retorno, sí, importante. De todas maneras, Javier, yo planté en el año 86, el Consejo Regulador de Denominación de Origen Ribera de Duero se crea en el 82, con lo cual muy posterior a Rioja. Pero sí es verdad que fue un momento en que, bueno, todavía la gente no creía mucho en el vino, pero poco a poco yo creo que se han ido lanzando. Permítame una pregunta un tanto rebuscada. ¿Usted plantó y qué es lo que plantó? Yo planté en el año 85, y planté variedad de tipo de uva, me dice. Planté tempranillo, porque entonces el Consejo Regulador no permitía otra variedad. Era la clásica, ¿no? Entonces, un poco más tarde incorporé Cabernet Sauvignon y Merlot. Pero eso ya 5 años más tarde, que fue cuando el Consejo Regulador ya empezó a admitir otras variedades. Y en su caso, en el caso de Bodegas Balsardo de Peñafiel, ¿qué sistema utilizan? ¿Qué tipo de vinos son los que ustedes originan? Bueno, nosotros somos un poco innovadores en todo esto porque, igual que no hemos echado herbicidas desde el principio que se plantó, utilizamos la espaldera. Lo que pasa es que nosotros tenemos el primer alambre a 40 centímetros porque en la Ribera del Duero era común el vaso. El vaso es la planta directamente sin necesidad de conducción por alambres. Entonces hilan ustedes muy fino, por lo que veo. Sí, bastante. Hasta en la medida de... Claro, pero por otro lado, la costumbre es que sea el calor de la tierra la que dé el calor al fruto, más que el sol directo, porque ahí el sol en verano es un sol muy fuerte, entonces eso nos haría perder acidez. Entonces tenemos la espaldera como conducción para favorecer la mecanización, pero por otro lado mantenemos la tradición local de mantenerlo bastante cerca del suelo. Vendimiamos en cajas, estas cajas se descargan en la galera, se transportan, porque son apilables, se transportan, pero el tractor puede pasar entre las cepas, con lo cual favorece por un lado el que los vendimiadores se limitan a cortar la uva, se recoge la uva en cajas y esta rápidamente se transporta a la bodega. Entonces, para poder conseguir mucha higiene, esto es muy importante, ¿me entiende? Hoy día, porque claro, ya ni se pisa ni nada de esto, ¿no? Entonces la uva se transporta rápidamente a la bodega y ya entra en el depósito. Está claro. ¿Y ustedes por qué apuestan? ¿Por jóvenes, crianza, reserva, gran reserva? No, nosotros apostamos por reservas y gran reservas, aunque los crianzas suelen salir al mercado en un inicio, pues por un tema de precio, ¿me entiende? En realidad la filosofía nuestra de la bodega es hacer vinos con una gran personalidad, o sea, nosotros elaboramos productos que mantienen su naturaleza. ¿Y dónde los cuidamos?
allí mismo en la bodega, pero ustedes pueden también cada uno en su casa cuidarlo. ¿Se refiere a ese tipo de cuidado, Javier? Sí, me refiero a, hombre, eso, tengo yo mis dudas qué pasa con los vinos cuando llegan a casa, ¿no? No, pero me refiero en qué tipo de barricas, cómo lo hacen. Bueno, nosotros hacemos, se seleccionan estas cajas cuando llegan a la bodega, se descargan sobre una mesa de selección rotatoria. Y aquí es seleccionada la uva por 4 personas, las cuales quitan hojas para que entre en el depósito la uva en condiciones. Entonces inicia los procesos como si dijéramos en bodega, aparte de la vendimia es la recepción de uva, van a entrar en unos depósitos que es fermentación alcohólica, después es la prensa, después vuelven al depósito la uva para hacer la fermentación maloláctica y terminada la fermentación maloláctica pasan a barricas de roble francés Allier. O sea, ha terminado la fase de elaboración y ahora inicia la fase oxidativa o de crianza, que cuando termina, esto lo llevamos nosotros en barricas de roble francés Allier para que la fruta, el vino en ningún momento pierda el aroma de la fruta. El roble francés es mucho más suave. O sea, ¿mejor el francés que el americano? El americano es bueno, ahí es muy corriente en la Ribera del Duero el americano, pero en nuestros criterios es demasiado fuerte el sabor de la madera y entonces le quita los aromas naturales al vino. Pero, Javier, es que nosotros realmente hacemos vinos absolutamente naturales, porque no filtramos, no pasamos por frío, no clarificamos. Con lo cual el vino, cuando termina la fase oxidativa, que es la que decía de crianza, pasa a una fase que es la reductora en botella. Pero el vino es embotellado en rama, quiere decir que está como con toda la madre, con toda la sustancia. Está claro. Permítame, ¿qué nos recomienda dentro de su bodega? ¿Qué año y, digamos, qué marca? Nosotros, aunque plantamos en el 86, empezamos a elaborar en el 98. Yo lo que invito es a que vengan a la bodega cuando quieran, porque tenemos además todo el área de divulgación y llevamos unas líneas de investigación importantes con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el CEDETI y con el PROFIT, y realmente para seleccionar nuestras propias levaduras, y realmente merece la pena, don Javier, que vengan a verlo, porque es algo en cualquier momento. La bodega está abierta, si quieren en vendimia o si quieren cuando quieran. Y los vinos tienen muy bajo sulfuroso, no tienen mucho grado alcohólico tampoco, porque al no corregirlos, pues tienen que mantener su equilibrio, y realmente los aromas característicos de las variedades son fantásticos. Entonces, recomendarle, aparte de que puedan venir, ya le digo que aquello es una zona preciosa, Peñafiel, pues el Reserva 98 es excepcional. Tenemos un crianza que ya pasa a Reserva del 99 también y del 2000, o un Valdelluso, que ese es un vino que hicimos con 6 meses de crianza solo, el primer año, por ver un poco, por entrar en el mercado con otro tipo de vino, pero ya ha pasado a ser crianza. Ya tenemos la bebida, vamos ahora a ver qué platos le ponemos. Para ello nos dirigimos al restaurante Molino de Palacios, donde nos espera doña Emilia Bocos Arévalo. Doña Emilia, ¿cuál es el plato idóneo para acompañarlo con un buen Ribera del Duero? Pues por supuesto el lechazo asado en horno de leña. ¿Y cómo lo hacemos? Cogemos el lechazo, ponemos la leña y ya está, no, habrá que hacer algo, ¿no? No, hombre, se enciende el horno bien, que esté bien calentito con la leña de pino y de encina. Entonces se pone la carne, un cuarto, nosotros ponemos un cuarto en cada plato. Y se le echa un poquito de agua en la base y sal. Y se mete al horno y está a fuego lento, constante, vamos, que no disminuya la temperatura, sobre 2 horas y media, y luego se le da la vuelta. Cuando ya esté asado por ese lado, se le vuelve a echar un poquito de sal, agua si lo requiere, para que se termine de dorar, que pueden ser 20 minutos, media hora. O sea, el total es de entre 2 horas y media y 3, para que esté un buen asado. ¿El horno tiene que ser especial, un horno de barro y paja, por ejemplo? Eso es lo que tenemos nosotros, es un horno de adobe, de barro y paja. Eso da más calidad, ¿no?, al asado. Hombre, pues sí que se nota. El resultado final se nota. Y si el horno está a la vista, pues también como que entra más por los ojos. Que en nuestro caso, el horno está, pues según entras en el restaurante y es lo primero que ve la gente, y si ya ve los cuartos cómo se están asando, pues es que se les antoja enseguida. ¿Qué otros platos nos recomienda? A ver, más cosas que tenemos aquí, pues los escabechaos, es una especialidad nuestra. Hacemos también caza menor,
que son perdices, codornices, también alguna vez tenemos faisán, el arroz con estas aves, el arroz con caza. Luego tenemos también guisos de pollo de corral, los estofados, eso. Y luego también en temporada setas, trabajamos los hongos. Hacemos luego en octubre, entre octubre y noviembre, unas jornadas de seta y caza. Como debe ser, coincidiendo con la temporada, lógicamente. Claro, sí. ¿Y se encuentran todavía esos pollos de corral? Pues en nuestro caso sí, porque es que los criamos. Ajá. Tienen el corral cerca, vamos. Sí, tenemos unos pollitos, nosotros les alimentamos y les matamos y que les criamos con todo mimo. O sea, son pollos sin colesterol. Eso está muy bien. Ensaladas también tiene que haberlas buenas, ¿no? Sí, las ensaladas, hombre, Peñafiel tiene bastante productos de huerta, lo que pasa que solo se concentra ya en unos determinados meses. Luego nosotros también acompañamos a las ensaladas berros naturales del Duratón, que eso, la manera de conseguirles es yendo a por ellos. Como nosotros somos muy aficionados al campo y a la naturaleza, pues... O sea, ustedes crían los pollos, van a por las setas, van a por lo que haga falta, vamos. Sí, sí, la verdad. Eso está muy bien. Sí. ¿Qué postre le ponemos a esta cocina? Bueno, pues en principio se ha sobrado un poquito de vino. Para terminar el vino, estaría muy bien acompañarlo con un poquito de queso, de aquí de Peñafiel, un queso curado de oveja. Sí, porque ese vino no se puede tirar, claro. No. Y además que es un vino idóneo para seguir con el postre, para después. Entonces, lo que comentaba, el queso con un membrillo casero que hacemos nosotros. También cuando es temporada de membrillos, cogemos los que podemos, hacemos un montón de membrillos y lo tenemos para todo el año, embotado. Y luego, pues algún dulce, pues aquí en el restaurante hacemos la tarta de queso, la tarta de cuajada, las cosas de toda la vida, pero vamos, tradicionales, o sea, caseras. Bien alimentados, nos vamos al encuentro de nuestro siguiente narrador, don Miguel Ángel Benito Rodríguez, concejal de Turismo. Él nos va a acompañar en un paseo por la ciudad y los alrededores de Peñafiel. Don Miguel Ángel, ¿qué nos recomienda si llegamos a Peñafiel? ¿Vamos a ver el castillo inicialmente? Yo creo que sí, que es el punto de referencia que se tiene siempre cuando se llega a un municipio. El punto más alto es el punto en el cual, bueno, pues puede divisar todo lo que te puedes encontrar en este municipio, ¿no? Yo creo que una visita al Museo Provincial del Vino de Valladolid sería un lugar idóneo para empezar, y luego, bueno, pues desde ahí ya podemos divisar la magnífica Plaza del Coso, que tenemos, esta plaza medieval en la cual celebramos los toros durante el mes de agosto, y luego, bueno, pues cada uno de los edificios, como puede ser el Alcázar de San Pablo o la iglesia de Santa María, en la cual, bueno, pues está el Museo Comarcal de Arte Sacro, la Capilla de los Manuel, que también está englobada en el convento de San Pablo, o la Casa de la Ribera, que son los puntos de atractivo turístico que tiene Peñafiel. Porque hemos hablado de ese Museo del Vino, pero tiene más museos ustedes, ¿verdad? Efectivamente, tenemos 3 de momentos y otro que, bueno, pues que a los periodistas de la radio se hace mucha ilusión, que es el Museo de la Radio, uno de los mejores museos a nivel mundial, porque tiene, yo creo que una de las 3 colecciones más importantes a nivel mundial de aparatos de radio. Eso no nos lo podemos perder, desde luego. Sí, yo creo que tenéis que estar ahí todas las emisoras, porque es parte fundamental no solo de la radio a nivel mundial, sino, bueno, pues una parte pequeña de nuestra historia, porque, bueno, la radio ha significado y significa mucho, pero yo creo que significaba mucho más antes, no se tenían tantos medios como se puede tener ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues la radio es un tema muy importante en la vida de este siglo XX que acabamos de dejar hace pocos años. Un buen motivo, entre otros buenos motivos para visitar Peñafiel. Don Miguel Ángel, hemos hecho un esbozo rápido. El entorno de Peñafiel, ¿qué nos ofrece? Bueno, pues nos ofrece una de las joyas, que es la sede del hombre, la sede administrativa de la sede del hombre, en la cual, bueno, pues se ha gestado el Time to Home tan famoso de Nueva York. Desde aquí es donde se restauran todas las piezas, donde está congregado toda la información que se tiene en el monasterio de Santa María de Valbuena, en San Bernardo del Duero, a 10 kilómetros de Peñafiel.
y luego, bueno, pues todo lo que es el entorno de la ribera vallisoletana y la ribera burgalesa, con el entorno de las bodegas, está Roa, está Aranda de Duero, está Cuéllar, en la provincia de Segovia, es el que tenemos desde Peñafiel, siendo el centro, bueno, pues se puede distribuir no solo a la comarca de Peñafiel, con Pesquera, con Valbuena, con Quintanilla, Onésimo, sino también a esta provincia como puede ser Cuéllar o como puede ser Aranda de Duero. O sea, desde Peñafiel se puede centrar una visita, y yo creo que más de un fin de semana se podría pasar en Peñafiel y los alrededores. Entonces un importante núcleo urbano. Poco a poco se van agregando diferentes barrios donde convivirán durante siglos cristianos, judíos y moriscos. Tiempo después, Sancho IV concede la villa junto con el señorío de Villena a su hermano don Manuel. La heredará posteriormente a su hijo, don Juan Manuel, que será el gran señor de la villa, pues la elige como el lugar preferido de todos sus estados. Tras él llega un siglo de luchas por el dominio del lugar entre nobles castellanos, navarros y aragoneses. A esto pone fin Enrique IV, que en 1456 dona la urbe a Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava y conde de Urueña. Hasta el siglo XIX, la familia Girón tendrá en su poder este territorio, ostentando los títulos de marqueses de Peñafiel y duques de Osuna. A pesar de la pérdida de habitantes que ha sufrido la comarca en los últimos tiempos, hoy Peñafiel vive un presente brillante. Vamos a coger la madeja de la historia y vamos a ir hilándola con la ayuda de don Jesús de la Villa, historiador y director del Museo Comarcal de Peñafiel. Hablamos de los orígenes de la fundación de Peñafiel allá por el año 900. El equipo de pueblos parte en dirección a Peñafiel, una ciudad milenaria llena de sorpresas. Vamos a ubicarla. Peñafiel se levanta en pleno Valle del Duero, en el centro de la comarca a la que da nombre, a 56 kilómetros al este de la capital vallisoletana. Si partimos de esta ciudad, tan solo tenemos que seguir la Nacional 1 hasta Aranda del Duero y en este punto tomar la Nacional 122. Desde la lejanía podemos observar un castillo que parece encantado. Sus piedras se extienden sobre el terreno, conformando una silueta alargada que se asemeja a la de un barco. Peñafiel ha sido siempre encrucijada de caminos y culturas. La ciudad de hoy es el resultado de la suma de todas ellas. Nos acercamos ahora a su historia. Aunque podríamos fijar el origen de Peñafiel en la prehistoria, su fundación corresponde a Ruy Laínez y data del año 943. No obstante, es durante la Reconquista cuando la población cobra mayor protagonismo. Al pie del cerro que domina el castillo, levantado por mandato del conde Sancho García, se asienta... 943, pero don Jesús, antes habría habitantes por la zona, ¿no? Algún vestigio queda, ¿no? Sí, queda naturalmente en el propio término municipal de Peñafiel, en lo que corresponde a una pedanía actualmente, que es Padilla de Duero. Están los restos excavados en la actualidad, o excavándose, de una ciudad celtibérica, una ciudad vaccea bastante grande, de la que no conocemos el nombre con seguridad, pero que quizá coincida con la que después los romanos llamaron Pintia, que aparece así en los itinerarios de las calzadas romanas. Era una ciudad muy grande, comparable a Roa, una de las más grandes realmente de la zona del Duero. Y sus orígenes se remontan por lo menos al siglo V antes de Cristo. Quiere decirse que hace 2500 años en la zona, en el propio término de Peñafiel, había ya una población asentada, una tradición urbana, ¿no? ¿Y algún asentamiento romano o posterior, tal y como decía, no? ¿no? En la propia ciudad de Pintia, si la llamamos así, se mantuvo el asentamiento romano, es decir, se mantuvo el asentamiento y ya en época romana pues se urbanizó y se crearon construcciones correspondientes a la administración de ese territorio. Pero aparte de esto, también los romanos mantuvieron y crearon en todo el entorno una red de carreteras y de vías relativamente tupidas. Quiere decirse que actualmente en Peñafiel, como resultado de ello, aparte de los restos de la ciudad de Pintia, que se pueden contemplar parcialmente, excavados y expuestos, se conservan los restos de tres puentes romanos, dos en muy buen estado, uno sobre el Duratón, otro sobre un río más pequeño, que es el río Arroyo Botijas, y los restos de otro restaurado en la Edad Media, que era sobre el Duero, de manera que en época romana aquí se produjo un cruce importantísimo de vías, tanto vías que iban a lo largo del Duero, como otras que, siguiendo desde el Duratón, iban hacia el norte. O sea, por tanto, estamos hablando de esa encrucijada de caminos y con
Con vida propia, quiero decir, con asentamiento, ¿no? Sí, con asentamiento. El asentamiento siguió estando hasta incluso la Alta Edad Media, hasta el siglo VII, en Pintia, en lo que había sido previamente ciudad celtibérica, que no está donde está hoy el mismo Peñafiel, sino nada, a 3 kilómetros, pero en el propio Peñafiel, en el castillo, también desde época celtibérica, dada la posición claramente dominante de toda esta zona del cruce de la desembocadura del Duratón en el Duero, allí hubo también una población más pequeña, celtibérica, y desde luego en época romana un puesto vigía con seguridad. Hubo allí un puesto de vigilancia y de control de este cruce importante de caminos y también de estas rutas fluviales que son naturales, que son el Valle del Duratón y el Valle del Duero, naturalmente. ¿Hubo paso de godos, visigodos, árabes? Sí, pasaron por aquí, en realidad todos, como por toda España, por toda la meseta. Quiere decir que hubo una población visigoda asentada en el entorno de Pintia. Después se produjo la conquista árabe y durante aproximadamente 2 siglos no sabemos exactamente qué ocurrió allí. Debió mantenerse alguna población refugiada, como en toda la zona del Valle del Duratón y de esta zona del Duero, refugiada en cuevas cavadas en la caliza de los acantilados que hay allí, de los tesos, y después de un periodo de gran despoblamiento, quizá no completo, porque siempre ha sido una zona muy feraz, pero desde muy pronto, desde el principio mismo, digamos, de la reconquista de Castilla, de la Extremadura castellana, ni más ni menos que antes de la mitad del siglo X, como se ha dicho antes